La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bien, nosotros venimos hablando y venimos trabajando con respecto a una enseñanza, a una tarea y un trabajo con respecto al proceso que tiene el Señor con la redención. Y venimos trabajando de la forma y la manera como el Señor trabaja para con aquel que ha sido llamado a la redención, que ha sido llamado a la liberación, a la libertad, a ser sacados de la esclavitud. Venimos hablando y venimos trabajando sobre el proceso de la redención, y habíamos dicho que dentro del proceso de la redención o la liberación se tienen, o digamos, se manejan cuatro cosas, que es Dios, quien es el que da la instrucción, es el que da la palabra, es el que me dice el cómo y es el que me dice el qué. Es el que coloca el querer y el hacer. Ya nos corresponde a nosotros obedecerlo. Ya nos corresponde a nosotros poner por obra su palabra. Y cuando el Señor nos da una palabra, cuando el Señor nos da una instrucción, hace referencia a un caminar, hace referencia al caminar que cada uno de nosotros debemos de tener en medio de la situación que estamos viviendo. Por eso hoy vamos a trabajar un punto que me parece muy interesante, que a veces uno lee la palabra y uno se imagina una cosa, pero la Biblia le dice otra. Cuando usted escudriña, cuando usted va a la palabra, cuando usted va al origen, cuando vamos al trasfondo de lo que el Señor nos quiere decir, es algo muy diferente a lo que nosotros tenemos en la mente. Habíamos hablado que dentro de este proceso de redención está Dios, que es el que da las instrucciones, está el líder, es decir, la persona que ha sido elegida para que Dios le dé, para que Dios lo guíe, para que el Señor lo instruya dentro del proceso que el Señor tiene. También contamos con el pueblo, que es el que recibe las instrucciones del líder y que debe tener una obediencia con respecto a lo que Dios ordena en su palabra, con respecto a lo que Dios está diciendo que es lo que cada uno de nosotros necesitamos para poder llegar al otro lado o a la vida eterna. Tenemos también el adversario. Dice que el adversario es todo aquello que se usará para poner oposición dentro de nuestro proceso. Cuando hablamos de opositor, hablar de Hasatán o hablar de Satán, hablar de enemigo, siempre se hace referencia a algo que se opone, algo que no me va a permitir que yo avance con libertad dentro del proceso que Dios trae. Y fíjense que en el ejemplo que nosotros venimos trabajando, nosotros podemos analizar. Dios le llama a Moisés, le da las instrucciones, Moisés llega al pueblo, se presenta, habla con los que tiene que hablar y luego él pone por obra lo que el Señor. Sin
digamos, de la misma manera como nosotros ponemos a veces objeciones a lo que Dios nos manda hacer. Y cuando nosotros colocamos objeciones porque no estamos seguros, porque no confiamos, como nos decía Cristian en el ayuno, no confiamos en nosotros mismos. Y creemos que no voy a ser capaz, que a lo mejor no me va a salir bien, o sea, una cantidad de situaciones que nos van a poner a nosotros a menguar, o simplemente como el Señor me hablaba en el ayuno, en la oración, y decía que la fe de muchos, por no decir de todos nosotros, es frágil, es débil, porque ante cualquier dificultad nosotros botamos la toalla, menguamos, bueno, cualquiera de las situaciones o las circunstancias que nosotros vivimos cuando estamos en medio de una situación. Ahora, fíjense que vayamos a Éxodo 14, 9. Éxodo 14, versículo 9. Habíamos quedado ahí, yo les había dicho que sería bueno saber a qué hace referencia cuando el Señor nos habla de los diferentes tipos de enemigos que van a venir contra nosotros, que se van a presentar cuando Dios nos ha dado una orden, cuando Dios nos ha dado una bendición, cuando Dios nos ha mandado a hacer algo. Siempre vamos a tener 1, 2, 3 obstáculos, 4 obstáculos, porque eso forma parte de mi caminar, de mi proceso y la forma y la manera como el Señor va a luchar, porque yo tengo que orar para que el Señor quite el obstáculo delante de mí, para que el Señor pelee mi batalla. Y a veces nosotros creemos que somos nosotros los que vamos a pelear con el diablo. No, nosotros no estamos llamados a pelear con el diablo. Nosotros estamos llamados a hacer oración. Estamos llamados a usar las herramientas que Dios nos ha dado, como es la oración, el ayuno, el velar, el leer su palabra. ¿Para qué? Para que Dios haga lo que tenga que hacer, porque Él es el que sabe por dónde y de qué manera el Señor va a permitir que nosotros caminemos dentro de ese proceso. Cada uno de nosotros vamos a tener diferentes, y Dios tiene su propio ejército. Así como el enemigo tiene su ejército, nosotros también, y Dios también tiene su propio ejército. Si usted ha leído Joel, cuando el Señor habla que el ejército que Él envió, que el ejército de Él, la oruga, el saltón, el revoltón, y eso lo que hace referencia es al decaimiento de la iglesia. Cuando uno empieza a estudiar, porque eso es un tema que nosotros dimos hace como unos 10 años en la congregación, que hace referencia cuando llegó la oruga, llegó el saltón, el revoltón, y qué es lo que se come de ese árbol que somos cada uno de nosotros, donde tenemos los 9 dones, los 9 frutos, y que lentamente, en la medida que yo me voy alejando, en la medida que yo no voy usando lo que Dios me ha dicho, yo voy perdiendo dones, voy perdiendo el fruto, bueno, me voy alejando, y eso llega al último punto que nos habla esta enseñanza que nosotros dimos hace mucho tiempo. Lo último que se pierde es la fe. ¿Ya? Se va perdiendo un fruto, se enfría esto, y lo último que se pierde es la fe. Por eso la gente dice, la esperanza es lo último que se pierde, ¿cierto? Entonces, cuando ya nosotros estamos en ese proceso, donde usted no cree ni en usted, ni en nadie, y bueno, y estamos en una situación bien embarazosa, bien complicada, tenemos dos opciones: o nos terminamos de jalar el gatico, el cordoncito, y nos ahorcamos, o simplemente clamamos al Dios del cielo para que el Señor restaure mi vida. Y lo primero que Dios va a empezar a restaurar en la vida de una persona que se alejó del Señor es la fe. Nuevamente el Señor va a empezar a trabajar con la fe, luego viene con las hojas, y las hojas representan una cosa, luego viene con el fruto, y luego viene con todo. ¿Para qué? Para que nuevamente nosotros estemos, como dice el Señor, con frutos de arrepentimiento. Ahora, dice la palabra del Señor de la siguiente manera en Éxodo 14, 9. Dice:
Siguiéndolos, pues, los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Paremos ahí, porque yo el culto pasado le había dicho que sería bueno investigar a qué hace referencia el caballo, el jinete, a qué hace referencia el carro, y a qué hace referencia el que va montando el caballo, ¿ya? Y eso, lo que encontré en mi escudriñar, fue algo genial, algo muy bonito, y eso es lo que yo siempre he dicho. Si nosotros nos sentamos a escudriñar la palabra, no vamos a encontrar qué es lo que me está diciendo el Señor. ¿Por qué el Señor habla de que cuando Él endureció el corazón del faraón, el faraón tomó todo su ejército? Habían salido, ya no estaban en esclavitud, habían salido, y ahora ya como que reaccionó, ya como que se dio cuenta del tamaño de la decisión que había tomado, que no era la correcta, porque el mismo pueblo le dijo: pero ¿usted qué hizo? Están huyendo. Pero ellos son los que nos servían, eran los que cultivaban, eran los que hacían los edificios, las casas y todo, eran ellos los que hacían eso. Y cuando ya se dieron cuenta, entonces fue cuando él como que reaccionó y dice: listo, vámonos otra vez a buscar. Y eso es lo que hace parte cuando el Señor Jesús dice que cuando sale el espíritu inmundo y nosotros no nos percatamos, nosotros no trabajamos en esa área que hemos sido libres, cualquiera que sea el área que el Señor le rescató, sea en la parte emocional, sea en la parte física, sea en la parte espiritual. Si usted no la cuida, si nosotros no la trabajamos, si nosotros no la cuidamos, el enemigo puede entrar con otros 7 más. Y eso es lo que nos habla aquí el Señor, ¿ya? Fíjese que salieron ellos y el faraón fue el que los dejó salir. Y luego, ¿con quién vino el faraón? Con sus carros, con sus caballos, con su ejército, con los de a pie, con los que iban en carro, con los que iban en caballo. O sea, él se trajo a todo su ejército para llevar y volver a buscar a aquellos que les habían dado la libertad. Esa es la función del enemigo. Cuando nosotros, el Señor nos ha dado esa libertad, nos ha quitado ciertas cosas, somos nosotros los que, te vuelvo y le repito, tenemos que cuidar eso que el Señor nos ha dado. Cuidar esa sanidad, cuidar esa liberación, cuidar la parte económica, cuidar todo lo que el Señor nos ha dado, porque el enemigo no duerme, hermano. El enemigo está ahí al acecho, buscando de día, de noche, de una manera, de la otra forma, de cómo él va a volver a entrar para tomarnos otra vez en esclavitud. Otra vez en esclavitud con respecto a este pecado. Dice: cada una de las personas que hemos buscado la ayuda del Señor, siempre van a haber personas, porque el ejército del Señor consiste en personas, animales, lumbreras. Ese es el ejército del Señor. Por eso vuelvo y le repito que en Joel, cuando dice: y yo envié mi ejército, él había enviado que los animales, pero eso hace referencia a otro tipo de cosas, porque el lenguaje con el que nosotros, el Señor nos habla, es el lenguaje coloquial, el que nosotros nos relacionamos, el que nosotros nos podemos entender. Por eso la palabra del Señor es muy clara. Dice, en el versículo 9 encontramos el ejército del adversario, la caballería, la gente de a caballo, los carros del faraón y todo su ejército, que son los que iban a pie. Porque no todo el mundo iba a caballo, ¿cierto? No todo el mundo va, los soldaditos se van a pie y el grandote, así ese si va en moto, o se va en avión o en los carrazos que ahora compró la policía, ¿ya?
pero los que realmente le ponen el pecho a la brisa, eso sí, les toca en sus dos columnas, en sus dos piececitos caminen y carguen esa maleta que pesa, ¿para qué? Para poder defender a nuestra patria. Vamos a estudiar un enemigo que uno se queda asombrado, y con lo que yo le voy a enseñar a usted, usted va a tener un panorama diferente de lo que nos habla la palabra de Dios. Cuando nosotros, cuando Dios revela a través de su palabra a qué hace referencia la caballería, entonces vamos a entender por qué nos exponemos a ciertas cosas, ¿ya? Y que no es que si el hermano está enfermo y yo me hago el pie de él, a mí se me va a prender eso. Eso es otra cosa diferente, ¿ya? Dice la caballería. Hablar de caballería es hablar de los caballos en físico, porque, hermano, tenga en cuenta esto. El enemigo siempre se va a trabajar en la parte física. Le va a coger sus bienes, le va a tocar su familia, le va a tocar su vida. Pero nuestra lucha no es con la carne, dice la palabra. La lucha mía no es con el hermano, no es con la hermana. La lucha mía es con la hueste de maldad. La lucha mía es con las huestes, y la palabra hueste dentro del lenguaje hebreo hace referencia al ejército. El diablo también tiene su ejército. El diablo también tiene lo suyo. Y él también trabaja con toda su fuerza y su poder. ¿Para qué? Para llevarnos a nosotros a faltarle al Señor. Cuando hablamos aquí en la parte física del caballo, ¿y qué significa en la parte física? Es un animal que tiene 4 patas, que representa majestad, que representa fuerza. Por eso los carros dicen, ¿cuántos caballos de fuerza tienen? Hace referencia a ¿qué? A la fuerza. Hace referencia a la guerra, hace referencia a la jactancia. Eso es lo que representa el caballo. Por eso el rey es el que iba en caballo. Cuando la gente lo iba a colocar en cierta posición, le decía, póngale el anillo y móntelo en mi caballo y pasélo, porque eso quiere decir que usted está en majestad y que ante los ojos de Dios, el pueblo tiene que reconocer lo que Dios está haciendo con ellos. Ahora, la palabra caballo es una palabra hebrea que se dice sus, ¿ya? Esta palabra hebrea que es sus, que está formado por la samek, la vav y la samek, cuando yo busqué el valor de cada una de ellas es 666. La samek pesa 60, la vav pesa 6 y la samek pesa 60. Si nosotros miramos 6, 60 más 6 más 60, y eso me da un valor, me da 18. Y ese 18, llevándolo y usando la gematría, me da 9. ¿Listo? Esta gematría de la palabra caballo, que pesa 9, hace referencia a la plenitud espiritual. Hace referencia al fin de un asunto. Hace referencia a concluir un asunto. Vamos a terminar con esto, vamos a definir esta situación. A eso es que hace referencia el número 9. Plenitud espiritual, ¿por qué? Porque ahí están sumados los 9 dones y los 9 frutos del Espíritu de Dios. Este número 9 dentro del alefato hebreo pertenece a la letra T. La letra T hace referencia al bueno, al arrepentimiento, a la bondad, a la humildad, a la luz y al odre. Fíjense que hace una relación, ¿cierto?, con el fruto del Espíritu Santo. Hace una relación que cada uno de nosotros debemos de buscar esos frutos dignos del arrepentimiento. Hablar de arrepentimiento es hablar de cambios. Hablar de arrepentimiento es hablar de frutos. Por eso el Señor dice hacer frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento es un fruto. Y si yo veo y analizo
que tengo un problema en mi parte espiritual, que tengo un problema en mi parte emocional, que tengo un problema en mi parte física, yo tengo que entrar a mirar con el Señor que me guíe. Porque la palabra caballo tiene una relación con el caminar, tiene una relación con el andar, tiene una relación con la fuerza, tiene una relación con el Señor, porque el Señor es la fuerza. El Señor es mi bondad, dice la palabra. Hay algunas citas que nos hablan de este animal en lo natural. Y dice en Deuteronomio 17:16, por favor, busquemos Deuteronomio 17:16. La palabra caballo aparece en la Biblia 34 veces. Dice así la palabra del Señor. Deuteronomio 17:16. Sin embargo, él no adquirirá muchos caballos para sí, o hará que el pueblo regrese a Misraim. Fíjense que ahí está hablando de qué, de un caminar, de un regresarse, para obtener más caballos, puesto que el Señor les dijo que nunca regresarían por ese camino. Entonces fíjense que el Señor nos está hablando y nos está haciendo una aseveración que no solamente la palabra caballo representa un animal de 4 pies, que representa fuerza, que representa majestad, que representa guerra, que representa una otra cantidad de significados, sino también nos está haciendo referencia con mi caminar. Ahora, fíjense que en Deuteronomio 21 dice así: cuando salgan a pelear contra sus enemigos y vean carruajes y una fuerza mayor que la de ustedes, no tendrán temor de ellos. ¿Por qué no debemos tener temor? ¿De qué? De la situación, de la circunstancia, de ese enemigo, de esa circunstancia, ¿ya? ¿Por qué? Dice, porque el Señor es su Dios. Porque Él es su Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, y Él está con nosotros. Por eso no tenga miedo ni temor de lo que se está viviendo. No tenga temor de lo que vamos a vivir. No tenga angustia, no tenga afán. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo, aunque lo vea grandes, como vio el pueblo, los 12 espías vieron a los hijos de Anac, que eran grandes en estatura, como dice la palabra, que eran grandes y ellos eran pequeños. Entonces, ¿qué dice el Señor? No le tenga miedo a ellos. Fíjese que David, siendo un muchacho, mató a uno que medía casi 3 metros, con 6 dedos en sus manos y 6 en los pies. Un hombre de guerra. Pero aquí no tiene validez delante del Señor la experiencia que tenga el enemigo contra las cosas. Aquí lo que cuenta es su fe. Aquí lo que cuenta es nuestra seguridad. Aquí lo que cuenta es la forma y la manera como yo me relaciono con Dios. Por eso el Señor dice, no importa que lo vea usted grande, no interesa. No importa que la fuerza del enemigo sea mayor, que la presión que el adversario está ejerciendo es duro. ¿Y qué le dice el Señor? No tengas temor. Siempre el Señor nos ha dicho lo mismo. No tengas temor. ¿Por qué? Porque yo soy su Dios. El poderoso, el grandioso, el que creó los cielos y la tierra, el que tiene el control de todas las cosas. Que Él sabe qué es lo que está haciendo con la liberación, con la libertad y con el sacarnos a nosotros de la esclavitud. El venir a traer sanidad, el venir a traer una relación, un vínculo con el Señor. Es Dios el que nos está haciendo. Es Dios el que nos está llevando. Y a nosotros nos corresponde caminar dentro de lo que dice la palabra. Porque vuelvo y le repito, la palabra caballo hace referencia al camino, hace referencia a la guía. Y ya les digo por qué. Dice, vamos a Zacarías, capítulo 1, versículos del 7 al 11. Vamos a mirar y vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor, porque eso es importante,
que nosotros leamos lo que nos enseña la Escritura. Fíjense que Zacarías 1, del 7 al 11, dice así la palabra del Señor. A los 24 días del mes 11º, que es el mes de Shevat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: tuve visión por la noche, y he aquí un varón que montaba sobre un caballo rojo, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura. Y detrás de él había caballos rojos, marrones y blancos. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo: el ser de los cielos, que hablaba conmigo. Yo te voy a enseñar lo que significa que los caballos y los colores de los caballos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Dios ha enviado a recorrer, ¿qué? Luego, ¿a qué hace referencia al caballo? Al camino, ¿cierto? Al recorrer de la palabra del Señor. Y dicen: y ellos hablaron a aquel Malac de Yohebahei que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada ahí quieta. Yo creo que no hay mucha diferencia, porque hoy en día nosotros como pueblo estamos como que no nos interesan las cosas que se están viviendo, porque estamos buscando es el beneficio natural, el beneficio de mi carne, y muy poco estamos preocupados por la parte espiritual. Y esa es una tarea del enemigo. El enemigo está buscando que nosotros nos inquietemos más por las cosas naturales, por las responsabilidades de mi carne, y nos inquieta y nos presiona y trabaja a mi alrededor, toca aquí, toca allá, porque seguramente a nosotros no puede acercarse, porque alrededor nuestro está ¿quién? Dios, que es nuestra fuerza, Dios que es nuestro escudo y Dios que es nuestro sobre todo, como dice la palabra. Ahora, Zacarías 6, vámonos un poquitico más adelante, del 1 al 8, allí nos hablan de los 4 carros. Allí nos está hablando de 4 carros de fuego. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 caballos que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos rojos, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro había caballos blancos, y en el cuarto carro caballos amarillos. Respondí entonces y dije al ser celestial que hablaba conmigo: Adón mío, ¿qué es esto? En este versículo 5 vamos a encontrar qué significan los caballos. Vamos a encontrar a qué hace referencia cuando el Señor habla de caballos en el plano espiritual de la palabra del Señor. Dice en el versículo 5, dice: y el ser espiritual me respondió y me dijo: estos son los que, los 4 vientos de los cielos, que salen después de presentarse delante del Adón de toda la tierra. El carro con los caballos negros salían hacia la tierra del norte, y los caballos salieron tras ellos, y los amarillos salieron de la tierra del sur. Y los rojos salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra, y dijo: ve, recorre la tierra. Y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte.
Ahora, ¿qué me está diciendo a mí la palabra? ¿Qué me enseña el Señor con respecto al caballo? Que los caballos de los que me habla el Señor en toda la escritura está haciendo referencia a los vientos. No es el animalito de las cuatro patas. Eso es aquí en la parte física. Y recuerda que todo lo que hay en la tierra se relaciona con la parte espiritual. Aquí lo que el Señor nos está hablando es que los caballos hacen referencia a los cuatro vientos según lo que nos habla Zacarías, que nos habla de qué, de los colores de cada caballo, que hace referencia a los caballos de Apocalipsis, que hace referencia a Ezequiel, creo que también habla de caballos. Ya. Entonces fíjense que aquí el Señor nos está diciendo que lo que trae las plagas, lo que trae las cosas que se van a dar al final de los tiempos y que estamos viviendo, es el viento. Es el viento. Por eso dicen, es que, ¿cómo se pasó rápido? Claro, porque el viento tiene una velocidad. El viento tiene un peso, el viento tiene un recorrido. Y el viento tiene una forma como él hace su recorrido en la tierra. Los del norte van al sur, los del sur van al norte, y ese es el recorrido del viento. Y lo mismo, el que está al este va al oeste y el del oeste, y cuando se encuentran los cuatro vientos, es donde se forman los tornados, es donde se forman toda esa cantidad de cosas que pueden destruir la tierra. Cada uno de estos caballos que representa uno de los caballos y que al mismo tiempo representa los puntos cardinales. Es igual, ¿ya? Por eso los cuatro caballos, los cuatro vientos, los cuatro puntos cardinales y el número 4 dentro de la palabra del Señor representa creación de Dios. Cuando usted va al día número 4 de la palabra del Señor, de la creación de Dios, usted va a encontrar el sol, la luna, las estrellas, que eso hace referencia ¿a qué hace referencia? A las fiestas del Eterno, al Moed, porque eso es lo que significa la palabra, las fiestas del Eterno. Por eso, cuando el Señor habla que la Biblia es cíclica, la Biblia se repite de generación en generación, hace referencia de que cada año, por eso el Señor mandaba hacer cada año la Pascua, cada año la fiesta de las 7 semanas, cada año que celebren la fiesta del Sukkot, porque eso hace referencia a ¿qué? Al recordar, eso hace referencia al caminar, y eso es lo que nos está hablando el Señor. Lo que el Señor nos está diciendo aquí es que el primer caballo es rojo. Y si usted va a Apocalipsis, ¿quién es el que viene montando ese caballo? ¿Qué es lo que trae? Porque dice gente que venía montada en su caballo. Es la plaga que trae ese viento. Es la plaga que trae ese caballo. Porque la Biblia me está diciendo que los caballos representan los vientos del Señor. Los vientos de los cielos, como dice la Escritura. Y por eso allá en Apocalipsis habla que el caballo rojo va a traer esto, que el caballo negro va a hacer esto, que el blanco va a hacer esto y el amarillo va a hacer esto. Ahora, usted no se ha puesto a pensar por qué solamente, o sea, hay 7 sellos, pero ¿por qué hay 4 caballos? Debería ser iguales, ¿cierto? Porque si la Biblia dice el Señor en su palabra en Apocalipsis 6, dice que el Señor se pasea en medio del menorá. Y hablar del medio implica autoridad y gobierno. Implica que el Señor es el centro del menorá. Y de ahí, del 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, hace referencia que la primera luz del candelero hace referencia con el séptimo, que el segundo candelero hace referencia con el 6, que el tercero hace referencia con el quinto, ¿ya? Por eso solamente son 4 caballos.
Solamente son 4 caballos porque el primero y el séptimo, el primero que dice el Señor que es el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y cuando usted va a Isaías, usted encuentra en Isaías que el espíritu de temor, el espíritu de sabiduría, eso es lo que tiene esa relación. Por eso solamente se encuentran 4 caballos. Y hace referencia a lo que me está diciendo aquí el Señor. Son los vientos, hermanos, los que vienen y se presentan, porque dice la palabra del Señor que el viento se presenta delante de Dios. Y el Señor le dice qué es lo que tiene que hacer el viento. Porque eso le dice ahí la palabra del Señor. Dice, y salen después de presentarse delante del soberano de toda la tierra. Y el Señor le envía, el Señor le manda a hacer al viento del norte, al viento del sur, al viento del este y al viento del oeste. Eso hace referencia a los 4 caballos, a los 4 vientos y a los 4 puntos cardinales. Entonces no se imagine, porque uno pensaba, yo me imaginaba un caballo gigante caminando allá, corriendo por el cielo y ahora cuando la Biblia me dice que es el viento, por eso es que las cosas en un momento a otro todo como que se contaminó y por más dice, no, pero esta persona, ¿por qué? No, porque eso fue el viento y el Señor es el que define este será tocado, este será enferma, el que se enferma y porque es Dios el que define todas las cosas. Y ellos van y se presentan, ¿sí? Entonces fíjense que con lo de la pandemia, ¿qué nos mandaron a poner? Tapabocas, ¿cierto? Para evitar que ese microorganismo entrara por nuestra nariz, a pesar de que muchos tenían su tapabocas, sus cosas, sin embargo los cogió, porque nadie va en contra de la voluntad del Señor. Así como en el mar hay corrientes, en la tierra también están las corrientes de aire, los que van por aquí, los que van por allá, y por eso cuando esta enseñanza de los vientos nos los había dado la hermana Emilce, ella nos había enseñado, porque yo le había dicho a ella que nos enseñara acerca de los vientos, ¿ya? Porque eso es importante que usted conozca cuando se encuentra el norte con el sur, ¿a qué hace referencia? Cuando se encuentra el oeste con el este, ¿a qué hace referencia? El mover de Dios sobre una situación en particular. Ahora, dice, entonces podemos comprender que los caballos representan ¿qué? Los vientos de los cielos, dice la Escritura. El viento en el hebreo se dice ruach y significa aliento, viento y espíritu. El viento también hace referencia a la respiración. El viento en sentido figurado hace referencia a la vida, a la ira, al aire, a la explosión, al frío, al coraje, a la mente, etc. Entonces, fíjense lo que nos enseña la Biblia, lo que nos habla la palabra del Señor. ¿Por qué me llamaba la atención? Porque yo decía, bueno, Señor, usted le dijo a Moisés, colóqueme al pueblo en la puerta que van a entrar para poder pasar al otro lado. Colóquemelo a la puerta. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le dijo a Moisés, levante la varita, y dice la Escritura que vino un viento fuerte. Toda la noche corrió ese viento, ¿para qué? Para separar las aguas, para separar el agua, para que el pueblo encontrara la puerta, para que ellos pudiesen pasar en seco. Ahora, recuerde que al otro lado estaba, ¿cuál? Baal-Zephón, ¿cierto? Y ese era el dios ¿de qué? De la destrucción, el dios del viento, era un dios egipcio. Y Dios siempre, fíjese que Dios cómo peleó con los dioses de Egipto. ¿Por qué trajo las ranas? Porque había una diosa para ellos
que era una mujer que tenía cuerpo de mujer y cara de rana. Por eso el Señor, con su propio Dios, con sus propias cosas, con nuestras propias creencias, Él va a luchar con eso. Y va a tomar de lo suyo y va a luchar contra lo que nosotros tenemos en creencia. ¿Ya? Por eso el Señor dice, allá se encuentra el viento de la destrucción, que es el viento del norte. Allá está ese viento, entonces usted pasa y aquí voy luchando con el mismo viento, con la misma fuerza que tiene el viento. ¿Para qué? Para poder abrir el mar y que el pueblo pasara. Fíjese, si usted analiza los sentimientos de las personas, el miedo que pudo haber sentido la gente de ver los muros de agua, ¿a qué hora se me cae encima? ¿Será que esto? Y ese es el miedo que siente la gente cuando nosotros estamos en medio de una prueba. Cuando nosotros vamos caminando, y recuerda lo que dice el Señor, no teman, yo estoy con usted. Soy yo el que estoy peleando, no es usted. Usted simplemente manténgase en oración, nosotros simplemente ayunemos, nosotros simplemente hagamos veladas, hagamos oración, porque eso es lo que mantiene que el Señor haga la obra con nosotros. Esa es la tarea de nosotros. A mí el Señor no me manda a pelear con el diablo. A mí el Señor no me manda a hacerle la guerra al diablo. Sí, ya el Señor Jesús se la hizo al diablo. A nosotros nos corresponde es orar. Porque fíjense que ni siquiera los mismos ángeles que tienen la fuerza, que tienen el poder, que tienen el respaldo de Dios, se atrevieron a proferir algo cuando el ángel peleaba por el cuerpo de Moisés. Entonces, ¿yo por qué le voy a hacer la guerra al diablo? ¿Por qué le voy a hacer la guerra? Yo me levanto en oración, porque eso lo dice Pablo. Yo me tengo que levantar en oración, en ayuno, y decirle al Señor, Señor, por eso el apóstol Pablo dice que mi guerra no es ni con mi hermano, no es con la carne, es en la parte espiritual. Y a mí me corresponde solamente orar. Y Dios que haga, porque el Señor mismo dice que Él es el que batalla, Él es el que pelea por mí. ¿Para qué me voy a poner yo a pelearle al diablo? Venga, diablo, yo no sé dónde está. ¿Sí o no? Y eso le decía a una hermana. Yo conocí a una hermana que era fuerte, tenía tanto odio, y todavía lo maneja y todavía lo tiene, tanto odio en su corazón, tanta envidia, bueno, una avaricia, una cosa a ella. Ella creía que el que tenía plata tenía que darle a ella. Y la enfrentaba. Usted que tiene plata, deme. Y eso era terrible. Y ella, debido a la situación que vivía, ella se enfrentaba, ella cogía un machete y se iba a la montaña y decía, venga diablo, venga, peleamos porque usted a mí no me deja prosperar. Y yo le decía, oye, usted es como loca. Y lo insultaba y le decía cosas. Yo le decía, ¿y usted está buscando de verdad que él le haga a usted y la mande de ahí para abajo? ¿Ya? Y ella se enfrentaba todos los días. Yo le decía, hasta cuando usted no le permita que el Señor sane su corazón, porque usted es una resentida social. Y si usted quiere tener, vaya a trabajar, porque el Señor a todos nos dio la misma, y el Señor a todos nos va a dar el cuarto de oro para que usted se enriquezca. Y si usted no va, aprovecha su juventud, su cuarto de oro, por allá cuando ya estemos a la tercera edad, mi hijito, mira a ver quién le tira la migaja. ¿Por qué? Porque no aprovechamos, no ahorramos, no cuidamos de lo que Dios nos da. Creemos que porque somos jóvenes, entonces hacemos, deshacemos, no ahorramos porque no pensamos en la vejez. Y así no son las cosas, hermano. La única función y tarea que nosotros tenemos contra el adversario es orar, porque la pelea la hace el Señor. La situación me la responde a mí el Señor. Y yo siempre decía, Dios mío, yo le decía, ¿a usted no le da temor eso? A mí sí me da temor pelear con el diablo, porque yo no sé dónde me va a aparecer. Yo no sé él de qué manera va a aparecer. Y usted que a las 12 de la noche aquí en la montaña le sale una culebra, le hace, porque usted está enfrentando al enemigo, usted no está buscando a Dios. Entonces ahí en la situación es la equivocación que tiene la gente. El errar estamos con el Señor. Porque fíjense que nosotros cuando muchas veces el doctor le ha dicho, no te íbamos a una montaña a orar.
Y una vez hicimos algo que no era correcto y el Señor nos disciplinó. Porque nosotros no podemos hacer nada ni tocar el espíritu de nadie, porque el que toca el espíritu de una persona es tocar la vida. Y fue cuando dije, ¿sabe qué, Señor? Yo no quiero meterme en nada de eso, porque mi esposo sí hacía liberaciones y todo eso. Sí, yo también hago liberaciones y eso, pero no de esa manera como se trabajaba en esa época. Cuando él falleció, yo le dije, ¿sabe qué, Señor? Yo en ese plan no me quiero meter. A mí deme lo mío, ya ese tiempo pasó. ¿Dónde están todas esas 800 personas que se le hicieron liberaciones, que terminaba uno agotado, terminaron, ¿dónde está? Seguían en lo mismo. Porque mientras Dios no haga la tarea y nosotros no nos propongamos de corazón a querer cambiar, todo ese esfuerzo, toda esa lucha, todo eso que durábamos 1 o 2 horas luchando y batallando contra esa persona, cuando yo entendí que las cosas no es fuera rabia. ¿Cuál fuera rabia? Si es que soy yo la que tengo que buscar cómo erradico. Fuera envidia. ¿Y cómo así? Si soy yo porque la Biblia es muy clara. Y cuando uno empieza a conocer la Biblia y cuando Dios nos empieza a revelar, uno dice, uy, estoy errada en esto, estoy equivocada en eso. La palabra de Dios es la que me sana, la palabra de Dios es la que me libera, la palabra de Dios es la que me anima, la palabra de Dios es la que cumple todas las funciones. Yo tengo que, en la medida, mira hermano, en la medida que usted lea la escritura, en la medida que usted la ponga por obra, usted va siendo libre. Usted va siendo libre. En la medida en que usted crea la palabra de Dios, usted va siendo fuerte en su fe, en su firmeza con el Señor. Y siempre yo cuando tengo una dolencia, cualquier cosa, yo me acuesto y yo empiezo a orar y a decirle, Señor, y empiezo a decir, la Biblia dice esto y su palabra dice esto, y si usted no me hace, entonces yo a cuál Dios le apunto. Entonces yo aquí a cuál Dios cree, tengo que ir a buscar al hombre, tengo que ir a buscar al hombre para que me sane. Entonces usted, ¿qué estoy haciendo con usted? Y yo siento cuando Dios me sana, siento cuando Dios hace las cosas. ¿Por qué? Porque yo tengo que formar mi fe en todo lo que vivo, en todo, yo tengo que fortalecerme en la fe. Y para eso está la palabra de Dios, que es espada, para eso está la palabra que es semilla, está la palabra que es sanidad, medicina y curación. Pero si yo ante cualquier cosa me la paso del médico, entonces yo ¿cuándo voy a confiar que Dios es mi médico? Yo tengo que orarle al Señor, bueno Señor, ¿y aquí qué es? ¿Y aquí cómo es? ¿Y aquí cómo me lo como? Otra cosa, son cosas diferentes que por control o por cualquier situación que uno vaya y haga algunos exámenes, eso es diferente. Pero aquí lo que el Señor nos está diciendo, nos está hablando, hermano, es que los caballos representan los vientos del Señor. Representan los 4 vientos de los que nos habla la palabra de Dios. Si no, vámonos a Ezequiel 37, en donde está que el Señor, ¿qué le dijo al profeta? Llame a los 4 vientos. Llámelos, profetice sobre ese valle de huesos secos. Llame a los 4 vientos. Tráigalos y profetice sobre ellos. ¿Para qué? Para que tengan vida. Para que vuelvan otra vez cada uno con lo suyo. Y eso es lo que nos está diciendo a nosotros el Señor. Fíjense que también la palabra viento también hace referencia a aceptar, oler, tocar, hacer soplar, respirar, etc. Porque es que el viento representa el espíritu del Señor. Cuando Dios hizo al hombre, ¿qué sopló? Viento. ¿En dónde se encuentra la vida? Dice Isaías, aquí se encuentra la vida. Porque el Señor sopló en la nariz y la vida se encuentra aquí, y también la muerte, porque cuando la persona muere, la persona expira y salió el aliento de vida. El cuerpo quedó ahí, pero el espíritu se fue a donde tiene que irse y el alma se va a donde tiene que irse. El cuerpo se queda ahí. Ya eso de que le hablo, de que le lloro, de que le pido, que voy al cementerio, eso no es nada que hacer, porque eso la Biblia prohíbe la visitación a los muertos. Porque ahí sí vienen los cargos de conciencia, ¿no? Y voy y le limpio la lápida y le pongo flores, y como cuando estaba vivo ni una flor le llevó. Y pagan cosas para mantener algo que ni se da cuenta, porque la Biblia dice que el muerto no se da cuenta de nada y nada sabe.
Pero ahí sí los cargos de conciencia empiezan a torcerle a uno el brazo para entrar uno en ese proceso. Fíjense que dice que si la palabra caballo o caballería hace referencia a los vientos del cielo, entonces hablemos de los vientos. Hablemos del viento y su clasificación y las funciones que tiene un viento delante de Dios. Porque es que yo pensaba, yo decía, Dios mío, el Señor dice que el caballo amarillo es hambre, el caballo rojo es guerra. Y yo decía, eso hace referencia ¿a qué? A los vientos. Hay un libro por ahí que se llama Los vientos de guerra. Cuando se usan las armas, que es el temor que se tiene, que se usen las armas biológicas, simplemente las botan al aire y el viento se encarga de esparcir. Y uno no sabe hasta dónde llega esa situación, o ese virus, o esa circunstancia. Entonces, fíjense que se define el viento como un flujo de aire a gran escala sobre la atmósfera terrestre. El viento es el movimiento en masa del aire de acuerdo con las diferentes presiones atmosféricas. Fíjense que yo miraba aquí, yo decía, Señor, aquí habla de presión, y una carga hace referencia a una presión, ¿cierto? Que fue lo que nos enseñó Cristian. O sea, si yo le permito a una situación en mi vida darle la importancia más allá de lo que realmente está ejerciendo una presión sobre mí, me está hostigando, me está trayendo opresión, ansiedad, angustia. Y ahí es donde entra uno a decir, ¿y dónde está mi fe? ¿Dónde está mi fe? Si el Señor nos ha dado la fe y si usted cree en el Señor, dice que podemos hollar serpientes. Dice que podemos orar por el enfermo y el enfermo sanará. Y a nosotros se nos olvida en los momentos de angustia, de afán y zozobra, se nos olvida aquel que nos llamó por soldado. Aquel que nos llamó y nos ha dado de su presencia, de su respaldo en todas las cosas que nosotros estamos haciendo. Dice que las clases de viento hace referencia al viento del este o el viento oriental. Fíjense que yo les hablaba a ustedes que cuando el Señor hizo el jardín del Edén, lo hizo al oriente del jardín del Edén, hizo el jardín, escogió una parte, allí sembró, allí puso los animales, allí preparó el ambiente para poner al hombre, para que el hombre se encargara de cuidar ese sitio que Dios le había dado y que de allí saldría todo para la tierra, porque la tarea de ellos era fructificar. Esa era la tarea que el Señor le dijo. Lo primero que el Señor le dijo a Adán es fructifíquese, multiplíquese y llene la tierra. Eso fue lo primero. Y eso se cumplió hace un tiempo atrás, porque hoy en día los hogares no quieren tener niños, porque es complicado la situación, porque es difícil la crianza, eso es muy duro. Si a veces el que tiene uno le cuesta trabajo, ¿cómo serán las personas que tienen más de uno? ¿Ya? Es muy complicado, muy difícil. Por eso hay muchas cosas en el ambiente ahora que se están manejando por eso. Fíjense que por qué este país de Canadá se está llevando familias enteras, porque allá ya no hay niños. Allá la gente no quiere tener chinos y el Estado dice, tenga un hijo, yo le pago, yo le doy, yo le pago el estudio, yo le doy la comida. No quiero, porque es que eso es una responsabilidad. Entonces ya no tienen cómo trabajar, entonces están buscando, llevándose las familias completas para que vivan allá y les dan casa y les dan carro y les dan trabajo, les dan de todo y la gente no quiere. Porque desafortunadamente hoy muchos jóvenes no quieren trabajar. Porque nosotros nos hemos encargado de ponerle todo en bandeja de plata, de darle todo a quién, a nuestros hijos, y no les estamos diciendo esfuércese, como decía la canción, esfuércese. Nosotros tenemos que esforzarnos.
Y si nosotros no llevamos a que nuestros hijos se esfuercen, entonces son esos que tienen 40 años y todavía viven en la casa. Todavía ahí en la casa esperando que le dé la mamá, y los abuelitos que no pueden ni caminar y todavía tienen que salir a pedir para darle de comer al vago que tiene en la casa. Cuando la Biblia me habla del viento del este, hace referencia al viento oriental, que también la Biblia lo denomina el viento solano. Ese es el mismo, ¿ya? Cuando el Señor habla, o cuando la Biblia habla del viento del oeste, del este, del viento oriental, es el mismo solano. Este viento del este oriental o solano tiene una característica, que es un viento que destruye y es un viento que trae devastación por donde va a pasar. Esta es la característica y esta es la representación del viento del este oriental, o lo que la Biblia llama el solano. Fíjense que en Génesis 41 encontramos lo que dice abatidas del viento solano. O sea, el viento trae abatimiento. Dice que el viento oriental fue el que el Señor puso en Egipto para traer las langostas, para que las langostas destruyeran y devastaran todo lo que tenía que ver con cultivos, ¿ya? Porque esa es la característica del viento solano, del viento del este o el viento oriental. Recuerde que lo que yo le dije, cuando el Señor sacó a Adán y Eva y lo puso al oriente, el oriente hace referencia a la caída, pero también al levantarse, es lo que dice la Escritura. Cuando el sacerdote, María llevó a Jesús, la profecía que le dijo fue esa. Él está llamado, está puesto para caída y para levantarse. Y una espada atravesará su misma alma. Porque esa es la tarea del Señor. Las emociones, Él venía por el alma, Él no viene ni por el cuerpo, ni venía por el espíritu, porque el espíritu de la persona que muere va a Dios, pero por eso el Señor dice en Lucas, cada uno con paciencia tiene que ganar su alma. Cada uno de nosotros sabemos y conocemos cuál es la problemática que tenemos en el alma. ¿Cuál es la situación? Y los problemas que tenemos con mi alma me impide relacionarme con Dios. Me impide entregarme con el Señor. Me impide ser sincero con Dios. Porque hay problemas en nuestro corazón. Y por eso dice que también el viento solano destruye. Dice, con viento solano quiebras. Destruye, acaba con todo. Dice Ezequiel 17:10 dice, no se secará del todo cuando el viento solano la toque. Fíjense que cuando el viento solano llegaba, ¿qué hacía? Destruía, acababa con todo, una cosecha, o si era tan fuerte, arrastra todo, como nosotros estamos viendo las cosas que están pasando. También nos habla de que el viento solano también quebranta. El viento solano seca los frutos. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Cuando viene una situación en nuestra casa, en cualquiera de las áreas, ¿con qué acaba? Con la paz, con la fe, con la tranquilidad, con la voluntad para con las cosas de Dios. Acaba con eso. Y por eso el Señor dice, no tengas temor, independiente de todo lo que estemos viviendo, independiente de lo que estemos pasando. El Señor está ahí, el Señor es el que tiene el control. A veces no entendemos los planes de Dios, a veces no comprendemos lo que Dios está haciendo. Pero cuando venga el Señor o cuando pase el tiempo, vamos a entender lo que el Señor está hablando. Vamos a comprender el bien que el Señor nos estaba haciendo con esas situaciones. Entonces, fíjense que la misma palabra del Señor, de cuando la Biblia me habla del viento solano o del viento oriental o del viento del este, está hablando de ¿qué? De destrucción. Está hablando de devastación, como me enseña la palabra de Dios.
Ahora, el otro tipo de viento es el del oeste y el viento occidental, es el mismo. Fíjense que el sol sale por el oriente y se pone por el occidente. El viento del norte, dice que el viento del norte sale del norte pero llega al sur. El viento del norte no se puede ir para el oriente ni para el occidente. Tiene que hacer el ciclo. Tiene que hacer el ciclo del polo norte al polo sur, del sur al norte, del norte al sur, del oriente al occidente. Esa es la función del viento. Por eso cuando llegan y se encuentran, forman todo lo que nosotros sabemos. El torbellino, porque el torbellino, no es la guabina esa que se baila por allá en otros departamentos, sino el torbellino hace referencia a ¿qué? Hace referencia a castigo de Dios, porque el que se llevó, la gente dice, es que el Señor se llevó a Elías en un carro de fuego, y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que fue un tornado, la Biblia dice que fue un tornado, un torbellino fue lo que se llevó a Elías. ¿Por qué? Porque la gente no lee. Leemos, pero no hay comprensión de lectura. Así como la gente dice, es que el Señor tumbó a Pablo del caballo. ¿Y dónde dice eso? Porque es que la gente inventa. Y nosotros seguimos con el error. ¿Por qué? Porque no vamos a mirar si es cierto lo que me está enseñando la palabra. Ahora, fíjense que cuando se habla el Señor del viento del oeste o el viento del occidente, el Señor está hablando de liberación. A eso hace referencia cuando la palabra del Señor me habla del viento del occidente. Representa liberación. Fíjense que en Éxodo 10:19 dice así: trajo un fortísimo viento occidental. Fíjense que el oriental que trajo, la langosta, ¿cierto? Y el occidental se llevó la langosta. Por eso empieza aquí y termina allá, empieza arriba y termina abajo. Es el opuesto a ese punto cardinal, es el opuesto. Por eso dice que él trajo un viento del occidente. ¿Para qué? Para que se llevara la langosta que había acabado con todo y que ya Moisés había orado y ya habían acabado con todas las cosas que estaban ahí en Egipto. Ahora, el otro caballo, que es el caballo que se llama el viento del norte. El viento del norte representa un viento clarificador, un viento limpiador, un viento refrescante. Por eso cuando corre ese vientecito así todo, que dice uno, ay, qué viento tan rico como el que está corriendo hoy. Aparte de que el Señor trueno y yo estaba estudiando eso y yo sentía cómo entraba el viento a mi puerta y yo decía, Señor, con este calor que tengo, entre viento del norte, porque si no, no quiero ni el del oriente ni el occidente. A mí dame del norte, que es el que me traiga aquí limpieza y que me refresque este calor tan tenaz. Vámonos por favor a Job. Y vamos a leer lo que nos dice Job con respecto al viento del norte. Job del 21 al 22. Dice, mas ahora ya no se puede mirar la luz resplandeciente de los Shejaquim. Luego que pasa el viento y los limpia. Viniendo de la parte del norte, la dorada claridad, en el Señor hay una majestad terrible. Es lo que nos habla el Señor del viento del norte. Dice que es frío, que nos limpia y que trae una claridad sobre las cosas. A eso hace referencia. Ahora, el viento del norte es el viento que ahuyenta la lluvia. ¿Ya? Así como la lluvia del sur, así cuando viene lo del sur, entonces ahora pasa al viento del norte. ¿A qué hace referencia al viento del sur? Dice que el viento del sur
es un viento agradable, sosegador y que trae paz. A eso hace referencia el viento de ¿qué? Del sur. Job 37, 17, dice la palabra del Señor. Dice, porque están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur. O sea, el viento del sur es el que trae ¿qué? Sosiego. Es el que trae paz. Es el que es un viento agradable en medio de una situación. Entonces, fíjense que lo que el Señor nos está hablando, lo que el Señor nos está enseñando, de que el ejército con el cual el Señor se iba a enfrentar, si Él venía con su caballería, si Él venía con gente de a caballo, si Él venía con gente de a pie, pues el Señor se iba a enfrentar contra los vientos. Por eso el Señor, cuando ellos pasaron al otro lado, se estaban encontrando con el viento del norte, el que los iba a destruir, que los estaba esperando allá. Por eso siempre el Señor va a encontrar esta oposición, y Él sabe qué va a usar y cuál es el enemigo que se está enfrentando. ¿Cuál es la situación con la cual el Señor nos va a ayudar a resolver nuestros problemas? Por eso es la oración, que el Señor nos tenga que decir, vaya, ore de esta manera, esta es la palabra y esta es la acción que usted tiene que hacer. Porque eso fue lo que yo fui a hacer ayer a la casa de los hermanos Campos Chopit. Le oré al Señor y le dije, dígame, deme la palabra, deme la palabra y qué tengo que hacer. Y él me dijo, esta es la palabra. Dígale a ella esto y a él esto, no sé qué, y esto, de esta manera vas a orar por sanidad. Porque yo tengo que preguntarle al Señor, si yo voy a ir a orar por Manuel, pues yo tengo que decirle, Señor, ¿cómo oro por él? Porque Dios es el que conoce el problema que tiene él, Dios es el que sabe en qué circunstancias está Manuel. Yo no puedo coger lo que para cualquiera, no, yo tengo que ir a la presencia de Dios para buscar la palabra, que Dios me diga el cómo y el qué debo hacer. ¿Para qué? Para que la persona reciba lo que está esperando de parte de Dios. Entonces, fíjense que la misma escritura, la misma palabra del Señor nos enseña que la palabra de Dios, cuando habla de caballos, está haciendo referencia al viento. Ahora, fíjese usted y analice ahorita de pronto los caballos de Apocalipsis. Analícelo. Que uno es la muerte, otro es la pestilencia, otro es la hambruna y otras son las guerras. O sea, son los vientos, son la forma y la manera como se van a enfrentar el mundo, que es lo que va a recibir. Porque es que la palabra del Señor dice que Dios tiene sus propios vientos. En Éxodo 15:10 dice, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Por qué? Porque una vez ellos entraron y Dios, ¿qué dijo? Que lleguen hasta la mitad del camino, los otros ya han pasado, ya han llegado al otro lado, entonces las aguas de allá se caen, las de aquí, y en medio del mar quedó allí el enemigo, aquel que había traído opresión, aquel que había mandado matar los niños, aquel que había hecho tantas cosas para mantener al pueblo del Señor en opresión. Y es complicado, hermano, cuando nosotros oprimimos al pueblo de Dios. Porque es Dios quien va a pelear por mí, es Dios quien va a batallar mi guerra. Yo solamente tengo que orar, yo solamente tengo que clamarle a Dios, yo solamente tengo que ayunar, porque son las herramientas que nos ha dado el Señor para defendernos de los ataques del adversario. ¿Cómo nos defendemos si no oramos? ¿Cómo nos vamos a pronunciar una palabra cuando nos traen cosas que no son y que menguan nuestra fe, que traen tristeza, que traen lloro? ¿Cómo me enfrento yo si ni siquiera he orado? Y eso es lo que está haciendo el Señor en su palabra. Dios, cuando envía al viento a hacer destrucción, a hacer una función, Él lo saca de su depósito. Porque la palabra del Señor dice que Dios saca de su depósito los vientos.
Y dice el Salmo 135:7, dice, hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Luego por eso dice la palabra de Dios que los vientos se presentan delante de Dios. ¿Para dónde voy? ¿Qué le dice el Señor? Viento del norte, vaya, haga su función. Viento del sur, viento solano, vaya, haga tal cosa, vaya, recorran la tierra. Y eso es lo que está haciendo los vientos todos los días, dándole vueltas a la tierra, dando vueltas a la tierra, cumpliendo lo que el Señor ha mandado. Porque eso es lo que nos enseña la Biblia, lo que nos enseña la palabra. Los vientos le obedecen. Ahora dice, Dios envía sobre la tierra los vientos. En Jeremías 49:3 dice, traeré sobre los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación a donde no hayan fugitivos de Elam. Y Elam hace referencia a quién, a Esaú. Elam, Esaú, claro, y fíjese que él dijo, calla y enmudece. Simplemente con la palabra. El Señor sabía qué viento se estaba moviendo y qué era lo que buscaba. Era el viento destructor porque quería hundirlos, quería matarlos, porque ahí se encontraba Jesús. Y el enemigo no interesa, él sí se tiene que enfrentar como lo hizo con el de Gadareno. El enemigo sabe que él es el Hijo del Altísimo, que él es el Hijo del Señor. Sin embargo, él dice, no es mi tiempo que usted me torture. Y él sigue haciendo su tarea, sigue cumpliéndole al Señor, a pesar de que él sabe que está condenado a la vida eterna, a la muerte eterna. Y por eso aquí el Señor dice, él envía de los 4 vientos, de los puntos cardinales, dice, yo envío el viento. ¿Para qué? Para que cada uno cumpla lo que tiene que cumplir, para que cada uno haga lo que tiene que hacer. Los vientos son los mensajeros de Dios. El Salmo 104:4 dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Fíjese que cuando uno le dice, y el caballo venía el jinete, cuando se habla del caballo del jinete es lo que viene a hacer el viento. Si el caballo amarillo es el que viene y es el que representa el hambre, ¿qué es lo que va a traer ese viento? Va a traer hambre, va a traer que se quemen las cosechas, que se acaben las cosechas, o sea, va a hacer la devastación. ¿Para qué? Para que se trabaje o para que se cumpla la hambruna sobre la tierra. Impide que venga el agua, ¿para qué? Para que no riegue la tierra. Entonces fíjese que aquí el mismo Señor está haciendo el otro viento, el otro caballo que trae el arco, que es la falsa paz, porque dice que él viene montado en un caballo y viene de blanco, pero viene con un arco, y el Señor no viene con arco porque él no viene él viene con la espada porque él viene a pelear y a defender al pueblo de Israel. Por eso fíjese que dice, ay, pero el caballo blanco, viene el Señor en su caballo blanco. Sí, porque es que el diablo no es que va a copiar todo lo que el Señor va a hacer. Pero hay que mirar es lo que trae ese caballo, ese jinete, que es el nombre de lo que va a hacer sobre la tierra ese viento. Porque eso es lo que el Señor lo mandó a hacer. Por eso dice, yo lo mandé, vaya al norte, vaya al sur, vaya haga esto, esta es su función y esto es, reúnanse todos en un sitio y acaben con todo lo que yo he mandado a hacer. ¿Ya? Entonces, fíjense que la misma palabra del Señor dice que los vientos ejecutan la palabra de Dios. Los vientos sí obedecen, al igual que el diablo obedece al Señor. El problema somos nosotros. Porque el Señor nos manda a hacer cosas y nosotros le ponemos miles de argumentos y razones y cosas, ¿para qué? Para no obedecer al Señor. Imagínense la máxima creación de Dios y somos los más desobedientes.
Y fíjense que dice en el Salmo 148:8 dice, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta la palabra. Fíjense que todas estas cosas, fuego, granizo, nieve, todo eso tiene que ver con la parte de la meteorología, con la parte de los climas del Señor. Entonces, por eso aquí habla el Señor, todos le obedecen, caiga nieve, caiga esto. Mi hija me decía, mamá, antes de entrar la primavera en Estados Unidos, eso, los últimos 2 días, eso cae nieve, y eso es un frío, y eso, Dios mío, y ya el otro día, ya pasó todo eso, y esa nieve se derrite, y eso tiene un mal olor, esa nieve. Y ya después viene la primavera o el verano, y otra vez vuelve, juega, y entonces ahí sí aparece el venado, aparece empiezan a salir todos esos montones de animalitos allá en donde ellos viven. Pues decía, mamá, yo un día iba en el carro y yo cruzaba así para hacer una cosa, y cuando yo que cruzo así, ¡ay! Me encontré con 3 venados, con un grandote así, con unos cachos, y que me miró así, y sí, los venaditos, y otra, y un pequeñito, era la familia, 6 ojos mirándome así, y yo, yo dije, ¿qué hago? Y me acordé que me ha dicho, cuando usted se encuentre con ese tipo de animales, usted apague la luz, porque si usted deja la luz prendida, ellos no se mueven, se quedan mirando ahí. Mamá, y yo me acordé, yo apagué la luz, y entonces el macho venado miró a la hembra, miró al niño, y él empezó a caminar, y ellos le empezaron a seguir. Cuando ellos ya se fueron, entonces ella siguió su camino. Decía, mamá, pero eso es de todo, eso encontraba alacranes, encontraba culebras, ahí, porque como ellos viven así como en esos sitios que hay muchas cosas, sí, y que allá ellos no pueden matar los animales. Tienen que llamar a la persona especializada para que vengan y recojan ese bicho. ¿Ya? Entonces, fíjense que es lo que habla el Señor. Dice que los vientos, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, todos le obedecen al Señor. Dios dijo algo y córrale a ponerlo por obra. Ojalá nosotros nos parezcamos así, ¿cierto? Que el Señor nos ha terminado de darnos la palabra y nosotros ya estamos en el sitio cumpliendo. Dice que también los vientos combaten y pelean. Daniel 7:2 dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Usted se imagina que hace referencia ahí? Daniel 7:2. Dice que los 4 vientos del cielo combatían en el mar. Ya nosotros sabemos todo eso. Ahora, también otra cosa que hacen los caballos, que hace representación a los vientos y que hace referencia a los puntos cardinales, dice que ellos actúan sobre la tierra. Y una de ellas es cuando Dios se acordó de Noé. Dios se acordó de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y se disminuyeron las aguas. Entonces fíjense que todo lo que nos enseña el Señor, todo lo que el Señor nos dice es que estos caballos con el cual físicamente el pueblo de Dios se enfrentó, hace referencia, porque al final de los tiempos no son los caballos que nosotros conocemos, son los vientos del Señor. Son los vientos que van a traer las pandemias, que van a traer la resequedad, bueno, todo lo que cada uno de ellos está llamado a hacer. ¿Para qué? Para el juicio de Dios sobre la creación. Porque fíjense que habla de 4 vientos y el número 4 hace referencia a la creación. Y todo tiene que ver, siempre es con los ciclos del Señor. Y eso hace referencia con respecto a que, recuerden la rueda de la que nos habla Ezequiel, que si se paraba, todos caminaban, hace referencia al menorá, porque es que eso es cíclico, ¿ya? Claro, si él se para, pues andan todos, caminan todos, y el Señor se la pasaba era dándole vueltas, ¿a qué?
al menorá, porque dice la palabra del Señor y quiero que vayamos a esto. Y con esta palabra terminamos. Para aquellos que de pronto todavía no hemos entendido lo que Dios está haciendo. Sofonías 1:12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Lo que el Señor me daba es así. Dios está visitando sus casas, está visitando las naciones, está visitando nuestra vida y está escudriñando si en nosotros hay levadura, si en nosotros hay pecado, si en nosotros hay lepra. Por eso dice que Él está escudriñando y está ¿qué más, Manuelito? Escudriñando, dice, escudriñaré a Jerusalén con linterna. Con linterna. ¿A qué hace referencia a eso? A la luz, al menorá. Porque la luz, que es la palabra, con eso es que el Señor nos va a juzgar. Y mucha gente está diciendo, eso todavía no es, eso el Señor se demora, eso el Señor ni hace bien ni hace mal. Y eso es lo que dice la gente. Pero el Señor dice que este es el tiempo. ¿Por qué? Porque viene el tiempo de la redención, hermano. Y Dios está escudriñando mi corazón. Si yo realmente tengo lepra, y recuerda la enseñanza que nos dio Amparito con respecto a la lepra. La lepra hace referencia al orgullo, a la jactancia, a la blasfemia, todo ese montón de cosas que ya nos habló. Dios está mirando mi corazón. ¿Qué es lo que tengo yo en mi corazón? Dios está mirando la levadura, que es las mentiras y la sana y la palabra que no viene de parte de Dios. Porque eso es lo que el Señor está haciendo, está escudriñando a través de situaciones, a través de circunstancias. El Señor está mirando y analizando su pueblo, quién es de Él y quién no es de Él. Porque eso lo dice la Escritura. Eso es lo que está hablando el Señor y eso es lo que Él dice. Yo mando los vientos, ¿para qué? Para que traiga esto, para que se suceda esto, para que se acontezca esto. A ver, ¿cómo nosotros reaccionamos? ¿Cómo nosotros hacemos las cosas para Dios o simplemente sigo en mi comportamiento o simplemente dejo pasar las cosas? Porque yo digo, no, eso, Dios tiene misericordia y Dios es bueno y eso seguro antes de morirme Dios me va a dar la opción de salvarme. Y no es así, hermano. Fíjense que en el martes, en el taxi que yo me fui, el Señor me preguntaba y me decía, ¿ahí es una iglesia? Yo le dije, sí, claro. Ah, ya. Y empezó a hablarme. Dijo, es que yo a veces no entiendo las personas que dicen que están con Cristo. Entonces yo dije, uy, Dios mío. Yo le dije, ah, sí, ¿y eso como por qué? Dijo, porque es que yo tengo un familiar que él se la pasa con la Biblia debajo del brazo. Y eso habla bellezas del Señor y le debe a cada santo una vela. Y eso habla de fulano, de sutano, y dice una cosa y dice la otra. Y yo digo, oiga, pero no hable, no dice la Biblia. Digo, yo casi no sé la Biblia, pero es que él se la sabe al derecho y al revés. Entonces se supone que él me tiene que enseñar a mí. Y lo que él habla, lo que él dice, a mí no me edifica. Por eso no quiero conocer nada del Señor. Entonces yo le decía, no, pero no todos tenemos esas acciones. Sí, cometemos errores y cometemos fallas. Dijo, sí, pero venga, le cuento. Él cogió como el boom ese de que no se vacune porque es ¿cómo es? El chip y que no sé, bueno, todo ese montón porque las mismas cosas sacan y inventan, ¿para qué? Para envenenar a la gente. Entonces, él decía, no, yo no me vacuno porque es que eso es el chivo, es la marca de la bestia. Y yo decía, ay, ven bestia, porque eso no dice la Biblia, la bestia es aquí o es aquí, y se la ponen a uno acá, entonces, o sea, uno empieza a pensar. Decía que no, y no. Y yo sí me la mandé a poner.
Yo dije, porque es que el Señor le da la opción al hombre que haga cosas para cuidarnos de lo que inventan otros, del daño que nos quieren hacer otros. Yo sí me la puse. Y él no, señora, él decía que no, y eso me hablaba cosas y peces, y tenía un mal testimonio. Entonces él tuvo que hacer por allá no sé qué cosas, y allá donde él iba a ir, le pedían el carné de vacuna. A él y la esposa. Yo dije, ¿qué pasó? Dijo, no, en mi corto ni perezoso, dijo, présteme su carné y el de su esposa, yo le saco fotocopia, y yo pongo mi nombre, y yo puedo entrar. ¿Y usted me está diciendo a mí eso? Usted no me dice que mentir no es de Dios. ¿Y usted por qué está? Porque usted se va a condenar. Yo no. Usted es el que se va a condenar porque los mentirosos no entran al reino de los cielos. Entonces, si usted necesita eso, ¿por qué no? No. Y yo le dije, ¿usted qué hizo? Dijo, pues yo se lo presté. Pero ¿quién quedó mal, señora? Es él, porque ¿para qué me habla del Señor y para qué me dice del Señor si él todo hace lo contrario a lo que dice la Biblia? Entonces yo le dije, sí, a veces nosotros somos demasiado emocionales y tenemos mucho conocimiento, pero no llevamos por obra la palabra. Dijo, sí, eso es verdad, y a mí por eso todo lo que él habla eso es pura mentira, y entonces va y presta plata, pero con mentiras, y por allá iban a prestar plata, dijo, eso, a usted no le prestan plata, porque usted no sé qué, usted no es de Cristo, ¿no? Que dijo, y a él le negaron y a mí me lo asaltaron. Y yo decía, ay Dios mío, ¿sí? ¿Dónde me meto? ¿No? Porque es fuerte, es duro que nosotros no damos el testimonio. Y a veces el de afuera es el que me da a mí sopa y seco con respecto a las cosas de Dios. Por eso lo que dice el Señor en Sofonía, Él está escudriñando, está entrando a cada casa, está entrando a cada persona para mirar qué hay en su corazón con respecto a Dios. Si usted tiene lepra, entonces el Señor entrará a quitarle la lepra. Si usted tiene falsa doctrina, idolatría, lo que sea, el Señor entrará ahí y lo limpiará. Y si tiene que tumbar, quitar, derribar, Él lo va a hacer. Si usted está llamado a la salvación, si nosotros queremos entrar en el reino, porque al reino no entra el impío, el reino entra el que ha sido lavado, limpiado, perfeccionado y purificado. Ese es el que va a entrar. Y esa es la tarea que está haciendo el Señor. Porque eso lo dice la Escritura, lo dice Sofonías, que Él está escudriñando, está mirando, está visitando cada cosa, cada situación, para mirar en dónde estamos fallando. A lo mejor el Señor dice 0,0, porque estamos errados en muchas cosas. Y nosotros estamos pensando, como dice Sofonías, Dios no hace mal ni hace bien. Eso Dios tiene misericordia. Pero la Biblia me dice otro tipo de cosas, hermano. Pero fíjese que lo que el Señor nos enseña hoy es que los caballos del que nos habla el Señor está haciendo referencia ¿a qué? A los vientos y a los 4 puntos cardinales, y cada uno de ellos cumplirá la función. Por eso cuando usted vaya a leer y encuentre algo de caballos, siempre piense que en el plano espiritual está haciendo referencia al actuar de Dios a través de los vientos. Pongámonos en pie, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por la palabra, por la instrucción, Señor, por el conocimiento que tú nos das todos los días, Señor. ¿Cuántos de nosotros pensábamos, Señor, y nos imaginábamos un caballo, un jinete, Señor, con cosas, con lo que dice Apocalipsis, Señor, el rojo que significa guerra, el amarillo que representa muerte, las pestilencias y todo lo que nos habla su palabra? Pero hoy, Señor, hoy podemos entender que cuando su palabra me habla de caballo, está hablando del viento, Señor, del uso del viento, de cada uno de los 4 tipos de viento que hace referencia a los puntos cardinales, Señor. Gracias, divino Salvador, gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor, por las maravillas que también tiene el viento, Señor, porque a través del viento tú trajiste las codornices, Señor.
A través del viento tú abriste el mar para que el pueblo pasara en seco, Señor. Gracias, divino Salvador. Gracias, Dios eterno, por la palabra, por el conocimiento que tú nos das todos los días con respecto a su palabra. Hoy, Señor, quiero orar por cada enfermo, por cada persona que hay y que tiene dolencia en su corazón. Hoy quiero orar, Señor, por la salud de todo aquel que está enfermo. Hoy quiero orar, Señor, y pedirte que tengas misericordia, Señor, con cada uno de nosotros, con ese escudriñar en el cual tú, Señor, dices en tu palabra, que vas a hacer como dice Sofonías, Señor, que tú vas a escudriñar el corazón de tu pueblo, Señor, y va a mirar y va a encontrar allí cualquier cosa, tú vas a trabajar, Señor, si es lepra, si es cualquier otro tipo de situación en nuestro corazón, y tú harás, tú trabajarás, Señor, para que seamos lavados y limpiados, para que venga el viento que trae paz, el viento que trae sosiego, el viento que trae tranquilidad. Gracias, divino Salvador, gracias, poderoso Dios y soberano Cristo. Te amamos, te bendecimos, glorificamos su nombre y exaltamos su divino poder. Bendice a los hermanos de Medellín, de Cartagena, bendiga a los hermanos de Bogotá, bendiga a los hermanos en Girón, Señor. Bendiga a los hermanos de Piedecuesta, bendito Dios. Bendiga a nuestro pastor allí en Málaga, Señor. Guarda y cuida la vida de cada uno de nosotros, bendito Señor. Cuídenos a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por guardar la vida de Manuelito, Señor. Porque sabemos que el enemigo, Señor, está ahí presto, Señor, a matarnos, porque conoce quiénes somos cada uno en el plano espiritual. Conoce quiénes somos en ti, poderoso Dios y soberano Cristo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Entregamos, Señor, el culto del domingo, Señor, para que seas tú trayendo la palabra, trayendo la instrucción. Gracias, divino Salvador, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.